Dejamos atrás entonces las lecturas que estuvimos haciendo de San Pablo, que escribía esta comunidad de Tesalónica, y hoy nos encontramos al mismo Pablo escribiendo esta carta a los cristianos de Corinto. ¿eh? Esta carta nos va a acompañar durante 3 semanas y media. Por eso hoy nos introducimos con esta suerte de saludo, de puesta en escena, de presentación. Corinto era y es una ciudad muy importante en Grecia, era un puerto que tenía relevancia en cuanto a al comercio y demás. Bueno, habitada por griegos, entonces quiere decir que allí normalmente la mentalidad era del tipo pagano, y esa comunidad había sido fundada por Pablo en los años 51-52. Concretamente, este texto Pablo lo escribe mientras está en la ciudad de Éfeso, allá por el año 57. Y lo que hace es, va a poner como de fondo ese tema que va a atravesar toda la carta, que es la relación entre el conocimiento y el amor. Pablo tiene un interés principal que es, ya fundó la comunidad, entonces ahora la quiere consolidar, la quiere edificar. Y por eso, para él, esta comunidad cristiana va a estar por encima de estos pensamientos filosóficos e inclusive de los carismas que allí van a hacerse presentes. Ya lo iremos viendo. Hoy empieza con un tono así como positivo, esperanzador. Han sido, a ver si escuchamos estas palabras, como es palabra de Dios, Pablo escribe este texto allá por el año 57, nosotros nos aplicamos estas palabras hoy a nuestra vida, porque a veces lo olvidamos. ¿eh? No es un relato histórico de algo que solamente ocurrió, sino que tiene esta palabra viva y eficaz, hoy presencia en nuestra vida, actualidad. Pablo les va a decir a ellos y a nosotros, ustedes han sido enriquecidos en todo. Y es más, no carecen de ningún don. Fuerte. ¿eh? Y va a destacar Pablo, en este caso, en la comunidad de Corinto, el don de la sabiduría y la primacía de Cristo. Y esta comunidad de Corinto va a tener una realidad que es muy contemporánea a lo que nosotros podemos vivir. Cuando Pablo escribe a estos cristianos presentes en esta comunidad, bueno, esta comunidad cristiana vive en un ambiente pagano y es como desafío en ese ambiente pagano, no cristiano, alejado de Dios, desinteresado de Dios, donde van a tener que poner de manifiesto la verdad del Evangelio con sus obras, con su amor, su sabiduría, sus palabras. Ya lo veremos, nos iremos metiendo poco a poco en este camino. ¿eh? En el Evangelio de Mateo, lo estaremos concluyendo en 2 días más, nos estuvo acompañando durante todo este tiempo. Mateo, decíamos, agrupa todo el Evangelio como en 5, así lo organiza él, en 5 grandes discursos. Hoy nos metemos de lleno en lo que es el quinto y último de los discursos que Mateo nos presenta, que es el discurso así llamado escatológico. Es aquel que habla de los tiempos finales, de la segunda venida de Cristo y de este tema que es el que nos reúne hoy, que es el de estar vigilantes, estar en vela, estar preparados. Pone estos 2 ejemplos fáciles de comprender. El ladrón puede venir a cualquier hora de la noche y si el dueño de casa está en advertencia, no va a permitir que haga un boquete pretendiendo entrar por la pared. Eh, Y también entonces va a poner el ejemplo de este patrón que al regresar lo hace a la hora menos pensada y entonces a los trabajadores que encuentra haciendo lo que ellos esperan les corresponderá el premio y a quienes no, lo dice el mismo Evangelio, viene la hora menos pensada y los castigará. Lo que está de fondo es esta realidad. A ver, para nosotros el día de hoy, hay que pensarlo así, es un día en donde Dios, Eucaristía, en Jesús, nos sale al encuentro. Hoy es el día no menos pensado o la hora menos pensada.
Este es el kairos, es el ahora, el presente de nuestra salvación. Y necesitamos esa salud, esa presencia de Dios, y porque estamos atentos, lo hemos dicho también, la palabra atención se corresponde con un verbo que es ad en latín, ad tendere, que significa ir hacia, estar en tensión hacia, que precisamente porque uno está vigilante, está despierto, está con interés, está con los sentidos, con la voluntad, con el conocimiento, en tensión, uno puede reconocer el paso de Jesús por la vida. No, no lo dudemos, hoy Jesús nos va a salir al encuentro, lo hace ahora con su palabra y la entrega de su propio cuerpo en esta Eucaristía, pero lo hará en nuestra propia casa, pidiéndome paciencia, pidiéndome buen humor, pidiéndome oración. Porque estar preparados hoy, así lo enseñan los santos, es estar preparados para la eternidad. No es un aviso para llenarnos de temor o de inseguridad. Estén vigilantes, todo lo contrario. Es una recomendación que el Señor hace para vivir con seriedad el tiempo presente. No pavear, no vivir en el ocio, no estar distraídos, no ser mediocres, no ser tibios en nuestra vida. De esto se trata. Miremos, si no, hoy a Santa Mónica, esta enorme santa, ejemplo de madre cristiana que lucha, en primer lugar, ella había nacido, vamos a una breve historia, nace allá por el año 300 y tanto en el norte de África, en Tagaste, en lo que hoy sería Túnez, Argelia, y allí ella, hija de un matrimonio cristiano, recibe la fe, es dada en matrimonio, algo común en la época, a un tal Patricio, un hombre que la hará sufrir muchísimo, primero que nada porque la hace sufrir con sus infidelidades, pero también la hace sufrir con su ira, con su poca paciencia, con sus violencias. Pero Mónica va a sostener ese camino que ella asume como una tarea personal. Yo tengo que poder lograr en este hombre pagano, violento e infiel su conversión, su entrada en la eternidad. Miren qué cosa linda. ¿eh? Porque en definitiva, lo hemos dicho también, el matrimonio es un camino de santidad, donde Dios encomienda a uno y a otra la tarea de ayudarse mutuamente para llegar al cielo. Entonces allí quienes escriben, especialmente el mejor biógrafo nos dicen de la vida de Santa Mónica es su propio hijo, San Agustín. Y Agustín destaca y dice que en ella había como tres grandes aspectos que lograron la conversión de su padre. En primer lugar, su buen humor, qué importante, su paciencia y finalmente su vida de oración. Confiada en Dios, emprendió su tarea y allí consiguió la primer gran dicha que fue ver a su marido bautizado antes de morir. Muere su marido, con quien tienen tres hijos, Agustín el mayor, Navigio el segundo y la tercera una mujer de quien no se conoce el nombre. Ahora pasa la tarea de Mónica, habiendo convertido a su marido, ve a su hijo, Agustín, perdido, enamorado de las modas y las ideologías de las épocas y sobre todo lo ve llevando una enorme vida de desorden moral. Y entonces se empeña, como lo hizo con su marido, para conseguir la conversión de Agustín, que ciertamente le costó y mucho, a tal punto que lloraba. Y allí entonces un obispo alguna vez le dijo, Mónica, es que no puede perderse un hijo de tantas lágrimas. Y ella permaneció junto a su hijo Agustín porque entendió que su conversión y lo que estaba en juego era la eternidad, y lo acompañó en sus viajes, estuvo cerca, lo vio confundirse, desesperarse, entristecerse, pero no dejó de poner en oración y de pedir por él. Cosa que finalmente Dios le concede la gracia de la conversión, y entonces allá por el año 383 nos encontramos
Esto lo refiere en el capítulo 9 del libro de las Confesiones el mismo Agustín, que es ese gran texto que él escribe diciendo, ¿no?, que estaba esperando que llegara el barco para que Mónica iniciara su regreso al África, pero finalmente muere. Y es muy lindo porque Mónica dice, ya todo lo que yo esperaba en el orden de la esperanza en esta vida ha sido concluido. Y Dios me ha concedido ver a mi propio hijo camino a la eternidad deseada. Qué lindo. Bueno, una mujer que supo sostener la familia, que supo sostener el matrimonio, que luchó hasta el final para ver a su marido converso y también a su propio hijo Agustín. ¿Acaso también por eso la iglesia celebra bien juntitos hoy a Santa Mónica y mañana lo haremos a Agustín? Bueno, damos gracias entonces por la valentía, la fuerza, la perseverancia de esta mujer. Lo pedimos para todas las madres y acaso también para nuestra propia vida.